Estimados hermanos, muy buenos días. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir una palabra contigo de las Sagradas Escrituras. Estoy en un estudio sobre la segunda venida de Cristo, pero considerando lo que vamos a vivir en la tierra, en el reino temporal que es el milenio y el reino eterno. Ya sabemos que Cristo viene por su iglesia y va al cielo. Después de que pase la tribulación, Cristo desciende otra vez a la tierra con su iglesia. Se da la guerra de la batalla del Armagedón, y después de eso viene el milenio. Yo estoy estudiando lo que vamos a vivir en el milenio, la dimensión, el alcance que esto tiene. Y hoy quiero considerar el capítulo 20 de Apocalipsis, del versículo 4 en adelante. Y mira lo que dice aquí en el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Es muy interesante que todo el capítulo 20 de Apocalipsis describe lo que viviremos en el milenio. Ahora, una pregunta que surge y que podemos hacerla es: ¿por qué es necesario el milenio? ¿Por qué Dios puso un milenio antes del reino eterno? Y mire, voy a darle algunas respuestas. Primero, para que el cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob y David. Pero también para el cumplimiento del nuevo pacto de Cristo. Recordemos que el nuevo pacto profetiza la restauración de Israel, allá en el capítulo 11 de Romanos, versículo 25 en adelante. Y también es para que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, gobierne en el milenio. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2 que va a gobernar con vara de hierro. Ahora, precisemos algunas enseñanzas que tienen estos versículos que leímos. En primer lugar, estos versículos hablan de la primera y segunda resurrección. El versículo 5 lo dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, la primera resurrección tiene varias etapas. Y interesantemente, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, búsquelo por favor, primera carta a Corintios, capítulo 15, en el versículo 20 en adelante, mire lo que dice, mire cómo está el orden. Mírenlo cómo está el orden. En el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que en la primera resurrección, el primero fue nuestro Señor Jesucristo. Y luego también la misma Biblia habla del
arrebatamiento de los que van a resucitar. Allá en Primera de Tesalonicenses, si quiere buscarlo por favor, Primera carta a Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, mire, resucitarán primero. Ahí está el orden. Luego también, no solamente los que van a ser arrebatados, sino los creyentes también, en tercer lugar, de la tribulación, y los muertos del Antiguo Testamento van a resucitar, hermanos, para reinar durante el milenio. Y también en cuarto lugar, los que mueran durante el milenio, y aquí es una opinión de un servidor, serán transformados de manera instantánea al morir. Interesante. Mire todo lo que se va a vivir en el milenio. Ahora, la segunda resurrección solamente tiene una etapa. Mire, recuerda que esta resurrección son de personas que resucitarán al final del milenio. Y lo dice el versículo 5 y 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice en el versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Miren, ¿qué quiere decir? Que para que haya una segunda muerte tienen que haber personas que resucitan. Así que al final del milenio resucitarán estas personas, y son personas que no aceptaron la gracia de Dios, el evangelio de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a experimentar, como dice el versículo, la muerte segunda. Millones, ahora escúchame bien. Es interesante, hermano de la iglesia. Millones de personas que dicen hoy en día que son cristianos, pero que nunca fueron transformados, nunca dieron muestras de... Mire, el cristiano no es precisamente, no se muestra por sus dones, no se identifica por los dones precisamente, sino por sus frutos. Y transformado significa que estas personas aman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Observe bien eso. Porque muchas personas me han dicho a mí: sí, yo amo a nuestro Señor Jesucristo, pero no aman la iglesia. Y amar al cuerpo de Cristo, hermano, es importante. Cuando tú amas al cuerpo de Cristo, le sirves con tu don, apoyas la iglesia, estás allí, llevas tus diezmos, tus ofrendas, das tiempo, estás en las reuniones de cada una de las congregaciones de la iglesia. Dios nos ayude a comprender esto, hermanos. En segundo lugar, también vemos en estos versículos que leímos de Apocalipsis 20, que también habla del pacto. Se va a cumplir en el milenio el pacto con Abraham. Importante comprender el lugar que tenemos, hermano de la iglesia, nosotros en el pacto de Abraham. Es muy importante ubicarnos, porque mire lo que dice allá en Génesis capítulo 12, búsquenlo por favor, Génesis capítulo 12 y versículo 3, para recordar aquella parte tan preciosa cuando Dios le habló a Abraham. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación, mire, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, escucha,
todas las familias de la tierra. Qué tremendo pasaje. Qué manera tan importante estas palabras de Dios, Abraham. Mire qué palabra de nuestro Dios. Y para que Dios sea bendición a todas las familias, esto tiene el alcance hasta el milenio. Miren lo que dice en el capítulo que sigue del mismo Génesis, Génesis 13. Ahora leamos el versículo 15. Miren lo que dice acá. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Y quién puede contar el polvo de la tierra? Ahora esto es importante considerar. Mire, hermano, amigo, esto no significa que por ser judío ya eran salvos. Porque recuerda, no todos los que salieron de Egipto, que era el pueblo judío, fueron salvados. Te recuerdo allá lo que dice en Números 14, en el versículo 21 en adelante. Solo Josué y Caleb, los demás quedaron sus cuerpos en el desierto. Los nacidos en Israel son la semilla física de Abraham, pero no son salvos por ser judíos. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Juan, mire allá en el capítulo 8. Búsquelo por favor. Juan capítulo 8. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 30. Voy a leer dos versículos. El 33, mira lo que dice acá. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Aquí Cristo estaba hablando con los judíos y les dice Cristo antes de este versículo en el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, le dijo. Y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire qué tremenda palabra. Pero miren el versículo 39. Estos judíos le dijeron, respondieron y le dijeron: nuestro padre Abraham, mire. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Qué tremendo. Ellos creían que tenían la salvación comprada por ser judíos. Y mira, hermano de la iglesia, amigo, muchos se dicen ser cristianos y creen que por asistir a una iglesia van a ir al cielo. O muchos están con una creencia de que por tener familiares o porque sus padres son cristianos, ellos también ya son salvos. Algunos porque creen que son hijos de pastores e incluso ya son salvos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pablo escribiendo a los romanos, busque Romanos capítulo 2, mira lo que dice la palabra, 2:28, voy a leer el 2 versículos 28 y 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Interesante esto. No somos hijos, nosotros los cristianos, hoy en día los gentiles, no somos hijos de Abraham étnicamente, claro, pero sí somos hijos de Abraham por haber creído en Cristo. Y esto lo dice la palabra, mismo Pablo escribiendo a los Gálatas. Mira lo que dice la palabra aquí, Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en el versículo 6 y 9, mira lo que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Mire qué tremendo. Y la escritura, mira qué palabra esta, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que no son judíos, dio de antemano las buenas nuevas, es decir, el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios por esta palabra. Y Dios nos ayude a comprender esto. Y tercer aspecto, tercera cosa que viviremos, se cumplirá en el milenio, es el pacto con David. Es interesante esta parte también. Mire cómo los pactos van a tener cumplimiento en el milenio. Y creemos que el pacto 1, de donde se derivan todos los pactos, es el pacto de Abraham. Pero mire usted, allá en segunda de Samuel, vea por favor, segunda de Samuel, en el capítulo 7, mira lo que dice, búsquelo ahí por favor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días, dice, sean cumplidos, está hablando Dios con David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mire qué tremendo. Y en el versículo 14 dice: y yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo hice con Saúl. Y mira, aquí está hablando, hermano, de todos los reyes que iban a pasar desde Salomón hasta la venida de Cristo. Por eso ellos cometieron faltas, pero la misericordia de Dios no se apartará de él como la aparté de Saúl, este rey. Mire, al cual quité de delante de ti. Y se afirmará tu casa y tu reino para siempre. Y ahí está hablando de Jesús. Delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Está hablando de Jesús. Qué interesante. Aleluya. Gracias a Dios por la palabra. Y es muy interesante, hermano, amigo, porque estas palabras, este pacto, ¿qué cree? El ángel Gabriel se lo dijo a la Virgen María. Interesante. Y la Virgen María, ella sabía, conocía la palabra. Por eso allá en Lucas, mire lo que, búsquelo conmigo por favor. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30. Vamos a recordar esta parte. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Eterno, mire. Y su reino no tendrá ¿qué? Fin. Gloria a Dios. Observe, hermano, lo siguiente. Observe algo, hermano de la iglesia, amigo. Las promesas que Dios hace en su palabra tienen su tiempo. Observe, Cristo muere y no toma el trono. Pero en el milenio lo tomará. Y ahí se cumplirá la promesa de Abraham, que fue confirmada a Isaac, confirmada a Jacob, confirmada a David, confirmada con Cristo cuando nace. Pero aún no se cumple, pero se cumplirá en el reino milenial, donde tú y yo, hermano y amigos, si tú recibes a Cristo en tu corazón, también podrás acompañar a Jesús en el milenio. Dios nos ayude
a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Mira, ¿cuál sería una lección para nosotros hoy en día? ¿Cuál sería? Mira, nosotros no seamos como el judío que creía tener la promesa solo por ser judío. Muchos creen que por ser de la denominación bautista, presbiterianos, nazarenos, católicos, en fin, etcétera, son salvos de la culpa del pecado. Y millones de personas dicen ser cristianos, pero interesantemente, hermano, no cambian su manera de pensar. Y Dios espera una adoración lógica, porque la fe no es una fe ciega, es una fe que tiene razones, que explica. Por eso Romanos, Pablo escribiendo a los romanos, allá en mira lo que dice, por favor, Romanos capítulo 12, mira lo que dice la palabra acá, Romanos capítulo 12, y voy a leer el versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto de adoración racional. Mire, lógico. Y esto uno lo tiene para poder hacer un culto racional. Uno tiene que cambiar de la manera de pensar. Uno tiene que hacer cambios de cómo podemos nosotros presentar a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice en el versículo 2, mira: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, mira, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira, la adoración con Dios es de entenderlo, es racional, es lógica, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero sabe una cosa, hermano, amigo de la iglesia y amigo que me escuchas. Dios, la batalla que tiene Dios con nosotros es con nuestra manera de pensar. Muchas personas, siendo cristianos, dejan las congregaciones, dejan su iglesia donde ellos recibieron la palabra, se alejan por una forma, porque no les gustó algo de lo que ahí tomaron un razonamiento equivocado. Muchos hoy en día en las iglesias dejan de servir, van a la iglesia como haciéndole un favor a Dios. Y es por su manera de pensar. Por eso la palabra dice, hay que transformar nuestro entendimiento. Que si Cristo, fíjate, si Cristo dejó su trono de gloria y vino a esta tierra para salvarte a ti y a mí, en lugar de que tú y yo fuéramos a la cruz, Él fue a la cruz. Eso debe hacernos entender que debe haber gratitud en nosotros, para que nosotros podamos ir a la iglesia con gratitud y comprender que nada de lo que tenemos es de nosotros. En un momento, hermano, podemos dejar esta tierra y dejamos aquí todo lo que tenemos. Importante que reflexionemos, hermanos de la iglesia. Estamos viviendo tiempos donde lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo te motivo en esta hora y te exhorto en el nombre de Jesús para que tú y yo renovemos nuestro compromiso con la iglesia y con Cristo. Y amigo que me escuchas, mira, las religiones no salvan. Asistir a una iglesia no salva. Leer la Biblia, discutir la Biblia no salva. El único que salva es Jesucristo. Porque es el único que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos
y hoy está a la diestra del Padre de Dios. Y Él ganó el derecho de que tú le abras tu corazón y decir: Señor, yo he pecado, Padre, pero le abro a Cristo, tu Hijo, mi corazón. Y reconozco a Cristo como mi Señor. Déjame orar. Padre amoroso y Padre bueno, oro para que tu palabra no regrese vacía. Que esta palabra pueda hacernos, impulsarnos, hacernos sentir la importancia de que nosotros vamos a vivir todavía una vida con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por tus pactos. Gracias. Ahora comprendemos por qué estableciste un milenio antes del reino eterno. Te alabamos. Recibe la honra y la gloria de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.